Muy bien, estimados estudiantes, vamos a ver ahora la clase de la sesión 14 que corresponde al equilibrio de cuerpos rígidos, ¿no? Del curso de física elemental. Bien, vamos a ver algunos conceptos adicionales a los que ya han venido viendo en las demás clases. Algunos saberes previos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo cuantificas la capacidad de una fuerza para ejercer un giro? Bien, si bien es cierto, algunas fuerzas producen giro, ya sea horario o antihorario. Depende mucho de dónde apliques la fuerza y también de la intensidad que aplicas la fuerza. Y bueno, hay algunas fuerzas que no producen giro. Pero ¿cómo cuantificas esa capacidad que tienen las fuerzas para ejercer un giro? ¿Existe alguna magnitud física para cuantificar eso? Claro que sí. Esa magnitud física es el momento de fuerza o torque o simplemente momento. ¿De acuerdo? De esa manera se cuantifica, ¿no? Y se ve también el tipo de giro correspondiente. ¿Qué entendemos por cuerpo rígido? Esta definición, si bien es cierto, es una definición ideal, es muy importante saber qué es un cuerpo rígido para poder tratar las fuerzas eh, específicamente aplicadas a un cuerpo rígido. Porque si no definimos en principio lo que es un cuerpo rígido, podríamos tomar en cuenta deformaciones en los cuerpos. Un cuerpo rígido se define como aquel cuerpo cuyas partículas que lo forman tienen una distancia fija, una distancia constante, se encuentra separada bajo una distancia constante. Eso significa que cuando tú le aplicas una fuerza, no vas a provocar algún tipo de deformación en el cuerpo. Podrás provocar una traslación, podrás provocar un giro, dependiendo de hacia dónde apliques la fuerza y la intensidad con la que la apliques. ¿Ya? Muy bien. Así que es importante por eso definir en principio qué es un cuerpo rígido, ya que en este capítulo solamente estamos trabajando con cuerpos rígidos sin tomar en cuenta la deformación. Muy bien. ¿Y qué es el equilibrio de los cuerpos rígidos? Cuando hablamos de equilibrio, ya habíamos mencionado que no solo nos referimos a que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿no? Por supuesto, eso es la primera condición de equilibrio. La sumatoria de las fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z tienen que sumar cero. Pero también hay que tomar en cuenta los momentos producidos por esas fuerzas, ¿no? Los giros producidos por esas fuerzas. La sumatoria de todos esos giros también tiene que ser igual a cero. Para que en este caso decir que el sistema se encuentra en equilibrio. Primera condición de equilibrio y segunda condición. La primera condición también es conocida como la condición de traslación y la segunda como condición de rotación del cuerpo. ¿Listo? Así que el equilibrio del cuerpo rígido se cumple si se cumplen esas dos condiciones. Ahora sí, veamos el logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas de equilibrio de cuerpos rígidos, conociendo los diferentes tipos de reacciones de apoyo de cuerpos rígidos y aplicando las condiciones de equilibrio, presentando la solución siguiendo una secuencia lógica, práctica y ordenada. Es importante conocer los tipos de, en este caso, reacciones para diferentes tipos de apoyo. ¿Bien? Porque ahí aparecerán fuerzas, aparecerán momentos, que luego van a ser incógnitas para que nosotros aplicando las condiciones de equilibrio las podamos determinar. ¿Bien? Como seguramente ya van a ver ustedes en los ejercicios. Así que vamos a avanzar por aquí y hablemos un poquito más de lo que es el equilibrio de cuerpo rígido.
La mayoría de cuerpos que observamos a nuestro alrededor son por lo general cuerpos rígidos, o los podemos aproximar como cuerpos rígidos porque no vamos a aplicar fuerzas lo suficientemente grandes como para deformarlos, ¿no? Es decir, cuerpos que no cambian de dimensiones. Y en ese sentido, muchas de esas dimensiones combinadas con algunas fuerzas producen momentos de fuerzas que muchas veces tienen que estar en equilibrio. Bien, así que vamos a aproximar a cuerpos rígidos, donde no vamos a aplicar fuerzas que produzcan una deformación del cuerpo, ¿no? Porque ahí ya escaparíamos un poco de la que estamos trabajando, ¿sí? Y tendríamos que incluir la deformación, ¿no? Y eso ya es otra parte de la física. Muy bien. ¿Y cuándo se dice que el cuerpo en general un cuerpo rígido está en equilibrio? Un cuerpo rígido está en equilibrio si se cumple la condición de traslación o primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Por lo general vamos a trabajar en dos dimensiones, ¿no? Y recuerden que ustedes previamente tienen que establecer su sistema de referencia respecto al cual pues van a poder dibujar las fuerzas y luego ver que se cumpla la primera condición. Pero no es la única condición que se tiene que cumplir. También está la condición de rotación, ¿no? Segunda condición de equilibrio, en la cual, de manera general, la sumatoria de los momentos tiene que ser igual a 0, ¿no? Recuerden que pueden haber momentos positivos, negativos o nulos, y hay que tomar en cuenta los signos cuando vamos a sumarlos en la segunda condición. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro punto muy importante es conocer y diferenciar los diferentes soportes. ¿De acuerdo? Eso es algo esencial. Así que en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos de los soportes, ¿no? Y cómo encontrar o plantear las diferentes incógnitas, es decir, las reacciones que aparecen en los soportes, ¿no? Acá lo vamos a mencionar algunas de las más comunes para que cuando ustedes resuelvan los ejercicios detecten cuáles son esas reacciones, cómo dibujarlas y en ese sentido cómo calcular esas incógnitas, ¿no? Así que es importante reconocer, diferenciar claramente los diferentes tipos de soportes para plantear correctamente en los problemas el número de reacciones que existen. Y usualmente ese número de reacciones van a ser las incógnitas que le piden el problema, ¿no? Veamos algunos ejemplos, ¿no? Soporte fijo, inclinado en una armadura de puente, ¿no? Como el que nosotros vemos acá. Bien, que luego lo vamos a ver cómo aparecen sus reacciones. Pero también existen los soportes móviles, ¿no? Y columna empotrada en el suelo como soporte de puente, como el que ustedes ven acá. Bien, en este tipo de soporte, ¿cuáles son las reacciones? ¿Cómo las dibujo las reacciones? ¿No? ¿Cómo aparece? Vamos a ver. Tenemos una tablita de diferentes soportes, ¿no? También los llaman apoyos. Ustedes pueden verificar algunos adicionales en la bibliografía que tienen en su sílabo, ¿sí? Y podrán ver también cómo aparecen las diferentes reacciones, ¿ya? Vayamos analizando algunos de los que ya tenemos aquí. En la primera columna vamos a ver lo que son los apoyos o conexión. Luego la reacción que aparece, ¿no? Cómo la dibujamos y pues obviamente el número de incógnitas que tendríamos. Para los apoyos o conexión del tipo rodillo, ¿no? Como el que ustedes pueden ver acá, o el tipo patines, como ustedes también ven acá. Este otro tipo se le conoce como balancín y superficie sin fricción, ¿no? Bueno, aproximadamente sin fricción porque bueno, todas las superficies de manera general tienen aunque sea un nivel mínimo de fricción, pero bueno, vamos a considerar acá idealmente sin fricción. La reacción sería fuerza con línea de acción conocida, ¿no? Podemos dibujar una fuerza en este sentido vertical hacia arriba y nuestra incógnita sería solamente una, ¿no? Esa sería nuestra única incógnita
que estaría apareciendo en ese caso. Veamos el siguiente apoyo o conexión. Tenemos el cable corto, acá vemos cómo está unido, ¿no? Justamente aquí a esta barrita. También tenemos el eslabón corto, ahora ya no hay un cable que une la barrita, sino hay otro eslabón aquí, ¿no? Que se está uniendo. Y la reacción sería fuerza con línea de acción conocida, ¿no? Justamente en esa dirección donde estaría el cable o el eslabón, podemos dibujar esa fuerza con línea de acción conocida que tendrá una sola incógnita. Bien, una sola incógnita. El siguiente apoyo o conexión que tenemos por acá es el perno sin fricción, ¿no? Sin rozamiento, articulación o bisagra. Y la superficie rugosa, superficie rugosa. Para este caso de este tipo de apoyos, la reacción a tener será fuerza de dirección desconocida, ¿no? Tenemos acá, en este caso, la fuerza que se está aplicando con un ángulo de inclinación respecto a la vertical, ángulo alfa, ya tenemos la fuerza. Y bueno, la podemos descomponer, ¿verdad? Es decir, la podemos tener en esta presentación o podemos encontrar sus reacciones horizontal y vertical. ¿Bien? Así que de cualquiera de las dos formas podemos tener la reacción y obviamente el número de incógnitas serían 2, ¿no? Por las dos reacciones que aparecen ahí. Finalmente, dentro de los que hemos elegido aquí para mostrarles tenemos el apoyo fijo, ¿no? Que es uno de los más comunes que van a tener ustedes en los ejercicios y en el cual la fuerza que aparece también tiene esta dirección, ¿bien? Justamente hacia el punto de pivot, ¿okay? Formando un ángulo alfa con la vertical, pero no solamente aparece la fuerza, sino aparece en este caso también llamado par o momento de fuerza, el cual de manera preliminar lo asumimos en una dirección antihoraria. ¿Bien? Vamos a asumirlo en una dirección antihoraria. Ahora, esta fuerza, al igual que el caso anterior, también la podemos descomponer en su componente horizontal y vertical. Así que tendríamos las dos componentes más el momento. ¿Cuántas serían nuestras incógnitas? Finalmente, para este caso, nuestro número de incógnitas serían solamente 3. ¿De acuerdo? Solamente 3 incógnitas serían las que tendríamos ahí. Y bueno, esto ya sería mucho más sencillo entonces de poder analizar una vez que ya conocemos las fuerzas. He aquí la importancia de conocer los tipos de apoyo y cuáles son sus reacciones. Si ustedes no saben dibujar bien las reacciones, entonces les va a faltar datos para poder aplicar luego las condiciones de equilibrio. Esto se hace antes de aplicar las condiciones de equilibrio. ¿De acuerdo? Eso es lo que se tiene que analizar en primera instancia. Muy bien, vamos a ver por aquí. ¿Dónde podemos aplicar esto? ¿No? Esto lo podemos aplicar primeramente en una barra simple, común, ¿no? Donde la barra puede estar empotrada de acuerdo a los diferentes apoyos o conexiones que tenemos aquí, ¿no? Una vez que ya dibujamos todas las fuerzas que están apareciendo en el sistema, adicional a las fuerzas de reacción que ya hemos mencionado, bueno, aquí solamente algunas, ¿sí? Hay muchas otras más que, bueno, en algunos cursos más especializados de estructuras se trabajan. Nosotros vamos a trabajar simplemente con las más comunes, pero es necesario que conozcan algunas adicionales. Y nosotros lo hemos aplicado acá simplemente a una barra, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, una viga. Usualmente se trabaja esto en vigas para determinar la resistencia que puede tener una viga para formar parte de una estructura más compleja. ¿De acuerdo? O también para ver la carga que va a soportar la viga propiamente, ¿no? Y de ahí viene otro estudio de las fuerzas internas que soporta la viga. Pero básicamente aquí es para ver si puede soportar o formar parte de esta viga, ¿no? De alguna otra estructura más compleja. Y si hablamos de alguna otra estructura más compleja,
pues nos referimos a una armadura simple, ¿no? Y esa armadura simple es como llamémosle como una celda unitaria que si la reproducimos periódicamente, construimos una estructura más compleja en base a esa armadura, ¿no? Que ya tiene un diseño propio y que puede formar parte de algo más complejo para un soporte más grande. Estas armaduras simples están diseñadas para soportar cargas, ¿no? Por lo que ya les mencionaba, y por lo general son estructuras estacionarias, ¿de acuerdo? ¿Bien? ¿Qué significa? Pues están en equilibrio, están en reposo. Entonces, ¿qué tiene que cumplirse en ellas? Primera condición, equilibrio o equilibrio translacional. Segunda condición de equilibrio o equilibrio rotacional. ¿Bien? Entonces, son estructuras estacionarias que están totalmente restringidas, ¿no? Es decir, no va a haber una fuerza resultante en esas estructuras, no va a haber un momento resultante, ¿no? Tiene que haber equilibrio, tiene que estar estable, ¿ya? Por eso estudiamos primero para vigas, luego pasa algo más complejo, armaduras, y ya puede formar parte de una estructura más general. Parte del análisis de una armadura es determinar las fuerzas internas en cada uno de sus elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque esas estructuras usualmente soportan unas cargas. ¿Cómo vas a saber tú que esa estructura va a soportar la carga que tú le vas a someter? ¿No? Tú conoces la carga, pero no conoces las fuerzas internas que esta estructura puede soportar. Para eso haces un estudio de una de las vigas. Se supone que todas las vigas que forman esta estructura son homogéneas, son similares. Luego haces el estudio de forma general para la armadura en sí y encontrando las fuerzas internas puedes comparar, puedes ver si soportan las cargas que tú vas a colocar, ¿no? Entonces se determinan las fuerzas internas en cada uno de los elementos, hablando de la armadura, de una armadura simple, porque también hay armaduras más complejas, y también se determinan los soportes o apoyos, los cuales pueden ser resueltos utilizando las condiciones de equilibrio. ¿Bien? Acá viene ya la aplicación, ¿no? Utilizando cada una de las condiciones de equilibrio podemos determinar entonces las fuerzas internas. Es muy importante conocer estas fuerzas internas, si no en base a eso no sabemos si la estructura va a ser estable o no. Bien, ya hay diferentes tipos de armaduras, de acuerdo a la diferente estructura que tú quieras trabajar, pues se pueden determinar diferentes diseños. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces espero que se haya comprendido esta parte hasta aquí, ¿sí? Ya luego aplicaremos en un ejemplo en la parte de ejercicio, ¿ya? Sobre todo de los apoyos, pueden revisar algunos apoyos adicionales a estos en la bibliografía que tienen ustedes en el sílabo y así ver qué otras fuerzas, qué otras reacciones diferentes se pueden trabajar aquí adicionales a estas que ya se han visto, ¿no? También en su hoja de trabajo tienen algunos ejercicios donde se dibujan este tipo de reacciones, ¿no? Sobre todo las más básicas como el apoyo fijo, ¿no? Trabajenlo primero en una viga y luego ya se puede trabajar en una armadura simple, ¿de acuerdo? Muy bien, espero que haya quedado claro hasta aquí. Entonces nos vemos en un siguiente video, ¿de acuerdo?